Bueno, ya lo vieron, el pueblo y gobierno de Cuba se movilizaron este viernes contra la guerra económica y política hostil de Estados Unidos. Esta marcha, que se realizó frente a la Embajada de Estados Unidos en el Malecón, en la capital cubana, La Habana, bueno, ahí manifestaron su más firme y contundente condena al criminal bloqueo impuesto por los poderes imperialistas y gobierno de los Estados Unidos contra la isla durante más de 60 años, 62 para ser exacto, así como la inclusión de esa nación caribeña en la espuria lista de naciones que supuestamente patrocinan al terrorismo. Ahora, la masiva manifestación que acabamos de ver fue convocada y encabezada por el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez, quien precisó que esta acción es una respuesta a las más de 240 medidas restrictivas unilaterales aplicadas por Washington para tratar de estrangular a la economía cubana y provocar el colapso del socialismo. Pues se trata de una política hostil, incrementada por ese régimen norteamericano que sí es expresión viva del terrorismo y financiamiento a acciones extremistas en todo el mundo. Bueno, ese es el tema, pero antes debo recordarles que a través de nuestras redes sociales, especialmente a través de nuestras cuentas en Telesur TV, en Telegram, a lo largo del día hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre el tema de hoy. Algunos de ustedes quizás ya han participado respondiendo a la pregunta que les hicimos al respecto. Qué bueno que lo están haciendo, pero vamos a ponerla de nuevo para que otros participen. Fíjense ustedes, ahí la tenemos. El pueblo de Cuba se moviliza una vez más para exigir a Estados Unidos el retiro de Cuba de la lista de países presuntamente patrocinadores del terrorismo, así como también el bloqueo ilegal que mantiene en su contra. La pregunta que les hicimos es ¿qué ha logrado Washington en estas acciones? Hemos colocado 5 opciones. 1, más unión y fuerza de Cuba. 2, más aliados para Cuba. 3, más desprecio a Estados Unidos. 4, impunidad al verdadero terrorismo. Y 5, más solidaridad para Cuba. Si no has participado, todavía puedes hacerlo porque más adelante revisaremos y asociaremos todas las respuestas para evaluar las tendencias que ustedes mismos están creando al respecto. Y como suele pasar con nuestro programa, siempre invitamos a gente que nos ayude a identificar otros ángulos de los temas que estamos desarrollando. En esta oportunidad hemos invitado a Gennady Montoya, que es politólogo, graduado justamente en la Universidad de La Habana, pero nos acompaña esta vez desde México. Gennady, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Mucho gusto en saludarte nuevamente a ti y a la audiencia de Telesur. Así es. Bueno, mira, viste la marcha, ¿no? Viste la movilización. Cada vez como que se ve más grande. Y mientras más veo el crecimiento de la dignidad del pueblo cubano, yo creo que, aunque no se nota en la misma magnitud desde el punto de vista de movilizaciones humanas, creo que se debilita la intención del imperialismo estadounidense. No sé cómo lo ves tú. Claro que sí, y quiero aprovechar primero que nada para enviar un saludo del Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba a la FEU en su aniversario. Y Luis, aquí hago un énfasis generacional porque la juventud cubana que no vivió directamente el infierno de una dictadura, fácilmente se disociaría de la situación y difícilmente se mantendría firme en estos momentos tan difíciles para el pueblo cubano, y aún así la FEU, la UJC y la juventud cubana junto con las otras generaciones están muy puestas. Y como bien dices, Luis, si a esta hora hay quien se pregunte por qué la revolución y el heroico pueblo cubano siguen siendo un faro en la lucha por un mundo mejor en donde se defiendan los máximos valores humanos, pues con estas imágenes podemos darle respuesta en esta convocatoria que aparte y además surge desde la Asamblea Nacional del Poder Popular como una muestra de una asamblea electa en una democracia participativa que no en todos los países existe y no en todos los países se lleva a cabo como es en Cuba. Claro está, pues este bloqueo genocida es una guerra no convencional desmedida que ha provocado daños sustanciales en el pueblo cubano, y además pues es una medida peor que en la época medieval. Pero basta con voltear a ver la situación interna en Estados Unidos también. Sería muy bueno que lo pudiéramos ver. Sin embargo, como bien lo mencionaste, cuando marcha el pueblo cubano, el mundo se mueve. Sí, bueno, vamos a ver algunos detalles acerca de esta movilización en Cuba, rechazando las políticas entonces hostiles de Estados Unidos impuestas a la isla de hace más de 60 años. Fíjate que miles de personas se movilizaron desde la mañana en la ciudad de Santiago de Cuba y Cienfuegos, 2 lugares que son emblemáticos también dentro de la revolución, para rechazar la guerra económica criminal, por decir económica, implementada por Washington,
e incrementadas por Donald Trump, además en su periodo de mandato, y esto es una señal importante para el próximo periodo presidencial en Estados Unidos. Alrededor de 240 medidas restrictivas se activaron contra la nación caribeña, aunadas a la injusta inclusión de Cuba en la lista de países que presuntamente fomentan el terrorismo. Mientras tanto, en el oriente de la isla, la movilización colmó la plaza de la ciudad escolar 26 de julio, mientras que en Cienfuegos tuvo lugar una cantata con la participación de creadores de varias generaciones y manifestaciones artísticas. Recordemos que los bloqueos y sus consecuencias en materia económica han agravado la calidad de vida de los cubanos, pero ellos también han sabido levantarse con dignidad. Bueno, Gennady, entonces, bueno, yo no sé si tú estás de acuerdo con la figura, pero es que resulta que es conocido que Estados Unidos es patrocinador y financista de terroristas, Al-Qaeda, el Daesh y otros. Entonces, él utiliza lo que es justamente su característica terrorista para acusar a otros. ¿Y quién acusa a Estados Unidos? ¿Ah? Perdón, claro, y voy a decirlo de manera muy coloquial. Como decimos, el león cree que es de su condición. Y Estados Unidos, al inventar una lista de países supuestamente patrocinadores del terrorismo, solamente demuestra su esencia. Porque yo decía, antes de terminar mi primera parte de la intervención, que bastara con voltear a ver a la situación interna de Estados Unidos, pues porque lo haré muy rápidamente en una numeración. Tiene una crisis social por un consumo desmedido de fentanilo, una política exterior basada en dimes y diretes de un presidente que todavía no toma ni siquiera posesión, y un presidente que está actualmente, que está ausente, y aún así están al borde además de un cierre de gobierno en próximas horas. Y esto, quiero aclararlo y hago un énfasis, que es por decisiones de élites económicas, o sea, de minorías que solamente responden a la situación del lobby estadounidense, cosa contraria, totalmente contraria a la situación que se está dando en Cuba. Y si bien lo dices, es un país que ha sido a todas luces patrocinador del terrorismo, y basta con ver el respaldo de las acciones de Israel en estos momentos, o bien el financiamiento militar hacia Ucrania, por decirlo en la actualidad. Pues mientras tanto, Cuba insiste en mantener una apertura en el diálogo con respeto a su derecho a la libre autodeterminación, y bueno, además define desde la base, que es el pueblo, define estrategias para poder salir en esta guerra, en esta economía de guerra que bien ha definido incluso la Asamblea Nacional del Poder Popular, para proyectar una mayor producción agrícola, utilizar energías renovables y otras políticas populares progresistas para poder salir adelante en esta guerra no convencional, que además está obviamente encabezada por Estados Unidos, que simplemente mencionan o demuestran que es una desesperación ante la decadencia. Incluso podremos ponerle en una de las respuestas de la pregunta si estas acciones demuestran desesperación ante un imperio decadente. Y por supuesto, quiero abonar que la política exterior de Cuba es una política de una diplomacia revolucionaria que está buscando un mundo multipolar, no solamente ahora, sino desde el triunfo de la revolución, Luis Guillermo. Y que nada, además, si hay una lista que encabeza Cuba, es justamente la lista del humanismo y del internacionalismo y la solidaridad. Una lista que seguramente Estados Unidos estará en la última parte de ese listado. Pero el jefe de Estado cubano, Miguel Díaz-Canel, que estuvo al frente de esta marcha junto con Raúl Castro, el general de ejército, aseguró que la permanencia de Cuba en la lista de países que supuestamente patrocinan el terrorismo ha provocado también un daño significativo contra el bienestar del pueblo y la paz del pueblo, porque además esa lista hace que inviten a más medidas coercitivas y bloqueos. Vamos a escuchar exactamente qué fue lo que dijo Miguel Díaz-Canel Bermúdez. La permanencia de Cuba en esa lista y el arreciamiento de la política de bloqueo son acciones despiadadas hacia el pueblo cubano que deben cesar ya. Cuando se persigue e impiden transacciones financieras a nuestro comercio internacional, se le está negando al pueblo de Cuba alimentos, medicinas, combustibles, bienes, suministros y mercancías esenciales para su supervivencia. Cuando se ponen obstáculos a nuestras exportaciones o se persiguen y penalizan las relaciones con nuestras empresas, se está privando al país de divisas esenciales para desarrollarnos y para financiar
nuestro proyecto de justicia social. Gennady, vamos a agregar otros elementos más para hacerte entonces la pregunta posteriormente. Fíjate, veamos el contexto del histórico bloqueo ilegal contra la isla caribeña. Ya son 62 años desde que la administración del presidente John F. Kennedy firmara el decreto de bloqueo económico, comercial y financiero sin precedentes contra Cuba, que entró en vigor el 7 de febrero de 1962. La isla continúa padeciendo las medidas coercitivas de Estados Unidos que pretenden poner contra las cuerdas a sus autoridades para que cumplan sus intereses hegemónicos. La medida tomada por Kennedy estaba amparada en una vieja ley de comercio con el enemigo de 1917, promulgada contra el antiguo imperio alemán y sus aliados durante la entrada de Washington en la Primera Guerra Mundial, lo que propició, fíjate tú lo anacrónico que es, esto propició privar a la isla de dinero y suministros para reducirle sus recursos financieros y salarios reales, buscando provocar hambre y desesperación del pueblo, así como el derrocamiento del gobierno. Recordemos que Estados Unidos realiza sus estrategias hostigantes contra naciones que no comparten sus intereses imperialistas. Tal es el caso de Cuba, isla que consideran parte de su patio trasero. Gennady, entonces 62 años aplicando esto y lo que hace es que el pueblo cubano crezca en dignidad, fortaleza y solidaridad mundial. Entonces, el mismo Obama lo dijo en alguna oportunidad, que esto no había dado ningún resultado. Y bueno, a las luces está claro esto. Más bien ha aumentado la solidaridad a favor del pueblo cubano, los votos en la ONU contra el bloqueo. Bueno, lo que quedan son Estados Unidos e Israel apoyando el bloqueo. Entonces, ¿por qué sigue Estados Unidos manteniendo una idea como esta que a todas luces no funciona y al contrario le genera a ellos una mala imagen? Terrible. No, sin duda alguna, Estados Unidos está entendiendo que ya no tiene el control ni la hegemonía ni política, ni económica, incluso ni militar, como la tuvo hace 32 años más o menos. Entonces, el tema es, esta situación geopolítica está complicando al imperialismo y bueno, son acciones de legitimidad que no pueden comprender ellos, tanto así que están tratando de adaptar sus estrategias, o vamos a llamarle estratagemas políticas, económicas, con una guerra económica, valga la repetición, y que la parte la sustentan en una guerra no convencional para atacar a través de los medios de difusión masiva. Y aquí, repito, estas acciones de legitimidad solo las conocemos en los países del sur, en donde podemos salir a las calles, a tomar las calles, pero en beneficio y en favor y en defensa de la soberanía de nuestros países, en este caso de Cuba, como ha sido también Venezuela. Y bueno, Cuba ha sido el faro desde hace 60 años, más de 60 años, con el triunfo de la revolución, y repito, el movimiento en la arena internacional se está dando abruptamente, tanto así que en próximas semanas Cuba ingresará al tema de los BRICS, y eso complicará mucho más la situación de utilizar bloqueos, como les decía al inicio, en un tema de dimes y diretes, de una política exterior estadounidense, pero en este caso que tiene acciones sustanciales que sí están afectando al pueblo cubano. Sin embargo, lo único que están haciendo, además de legitimar, están generando que existan acciones de diversificación políticas y diplomáticas para poder sobresalir, y no es solamente la potencia hegemónica como lo fue hace tiempo Estados Unidos, sino que ya existen potencias emergentes y en las cuales Cuba está impulsando y ha impulsado desde hace mucho, además de la fortaleza que está dando los gobiernos progresistas en nuestra región y los órganos multilaterales u organismos multilaterales de decisiones como CELAC, ALBA-TCP, que apenas también cumplieron su aniversario. Bien, muchas gracias Gennady Montoya, politólogo que está en México, que nos ayudó entonces a entender en esta primera parte algunos detalles acerca de qué es lo que está pasando con Cuba y en esta movilización tan expresiva en el malecón de La Habana y en otras ciudades de esa isla. Gracias, Gennady. Gracias, Luis Guillermo. Un saludo a ti y a toda la audiencia de Telesur. Gracias. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a despedir la primera parte del programa, pero recuerden que aún tienen tiempo para participar en la encuesta que hemos publicado en nuestras redes sociales y también en nuestro código QR que están viendo en pantalla. Ahí está la pregunta y las opciones de respuesta, porque al final vamos a analizar los resultados y las tendencias que ustedes están creando. Entonces, ya saben, vamos a continuar analizando la movilización del pueblo cubano contra el bloqueo de Estados Unidos y su pretensión de mantener a esa nación en la lista de patrocinadores del terrorismo. Pero veremos cómo el pueblo cubano expresa su dignidad y el avance en el mundo desde el sur.
¿Te dieron el trabajo? No, mamá. Me no gané, mamá. La vida te llama. Movistar. Bien, seguimos en el mundo desde el sur, analizando hoy esta masiva movilización que desarrolló el pueblo cubano en varias partes del país, principalmente en el malecón de La Habana, contra el bloqueo, contra las medidas coercitivas contra Cuba y además sacar a Cuba, pues, solicitando sacar a Cuba de la lista de países presuntamente patrocinadores del terrorismo. Pero antes de conversar con nuestra siguiente invitada, que se trata de Tamara Barra, que es miembro de la Comisión Coordinadora del Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba, que está en México también. Vamos a revisar unos datos aquí y Tamara, escúchalos para que te sirvan de referencia a la hora de hacerte la pregunta. Cuba registra más de 454 millones de dólares en pérdidas mensuales. Saquen la cuenta, debido a las restricciones de Washington. Bueno, estas son medidas, estos son cálculos conservadores, ¿no? Porque esta cuenta se saca en dólares, pero hay otros daños colaterales. Según el ministro de Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, los bloqueos económicos impuestos desde hace más de 60 años se traducen en la pérdida de 154.217 millones de dólares. Repito, son medidas calculadas en dólares, pero que no se puede medir lo que ha afectado al resto de la población en varias áreas. Esto representa 7 veces el Producto Interno Bruto, el PIB estadounidense. Repito, por si acaso lo dije muy rápido. Esto representa 7 veces el PIB estadounidense, no el cubano, estadounidense. Durante este periodo y hasta el actual se han registrado afectaciones ascendientes a 164.141 millones de dólares, pero calculado al valor del oro y teniendo en cuenta la depreciación actual del dólar, los daños prominentes se ubican en los daños en más de 1.499.000 millones de dólares. Tamara, oye, es impresionante cómo un país, una isla para ser exacto, de 10 millones de personas ha podido sufrir tal embate y se mantiene de pie. ¿Qué tal si no hubiera estado bloqueada Cuba? ¿Qué sería ahorita Cuba? ¿Qué tipo de país? Yo no sé si Japón se quedaría corto. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Ajá. Primero agradecer el espacio. Muchas gracias por esta entrevista en una fecha tan importante, en un momento tan crucial, en donde el pueblo cubano una vez más nos está demostrando su fuerza y como parafraseando una frase del comandante Fidel, cuando un pueblo viril llora, de injusticia tiembla. Esto que estamos viendo en estos momentos es realmente estremecedor. Es una muestra más de esa fuerza del pueblo cubano que durante ya, como bien dices, tantos años, más de 60 años, sufriendo los lastres de la injusticia, de la violación del derecho internacional, de la complicidad de muchos países del mundo, de dirigentes internacionales que por no dejar que un país haga su propio destino, imponen ese tipo de políticas que tienen gran afectación a este pueblo de Cuba, que el día de hoy sale, nos demuestra su entereza. Es aberrador estos contrastes que tenemos en el mundo, eso que está pasando Cuba desde hace ya tanto tiempo y que además, más bien ahora estamos preocupados porque nuevamente venga este señor Trump, que tiene una política de odio contra la humanidad, una política de odio contra los pueblos que deciden su propio destino. Entonces, pues es muy lamentable, como bien dices, ¿qué sería de Cuba si no tuviera este bloqueo? Y no solo de Cuba, ¿qué seríamos de todos los pueblos del mundo si Cuba no tuviera este bloqueo? Cuba, a pesar de este bloqueo, es el único país latinoamericano que pudo tener su vacuna contra el COVID. Por poner un ejemplo, ¿qué sería de todos nosotros los latinos si Cuba, con esta gran fuerza, con este gran amor a la humanidad, pudiera estar con nosotros, pudiera darnos tanta solidaridad como lo hace a pesar de todas las carencias y este brutal bloqueo que ya ha mantenido desde hace tantos años, que nos da cifras alarmantes
cifras que, como bien dices, es el PIB de un país, y bueno, y que a pesar de todo eso, pues a pesar de eso se mueve y nos sigue demostrando que lo más importante es la solidaridad y es la humanidad. Mira, Tamara, mientras tú estás hablando, estamos observando imágenes que por supuesto captamos hoy a través de Telesur, donde se ve al pueblo cubano tiñendo de pueblo el malecón de La Habana y además bordeando la embajada de los Estados Unidos de Norteamérica con su banderota de Cuba y flameando en la plaza antiimperialista. Y la van a poner aquí en pantalla para que... Ahí está, mira. Entonces, ese pueblo que está allí, caminando por el malecón de La Habana, yo recuerdo mucho lo que dice el vicepresidente de Interior, Justicia y Paz en Venezuela, Diosdado Cabello. Por eso es que los Estados Unidos se meten en Siria, se meten en Afganistán, se meten en Libia, se ayudan a Israel a meterse en Palestina, pero si se llegan a querer meter en Venezuela o en Cuba, bueno, se podrán meter, pero el problema está en cómo van a salir, porque tanto pueblo que está ahí en la playa reaccionando, ¿será por eso que los Estados Unidos no se han atrevido a entrar a Cuba? Porque ven que el pueblo cubano está expresando todo su poder. Pues mira, lo han querido hacer y lo han intentado, pero el pueblo cubano nos ha demostrado su valentía. Y cuando fue Playa Girón, fue la primera derrota del imperialismo. Eso jamás hay que olvidarlo. El pueblo cubano salió comandados por el comandante Fidel Castro. Nosotros también desde México, como organización, hoy entregamos una carta en la Embajada de Estados Unidos dirigida al presidente Joe Biden, en la cual dice, ¿no?, de manera general, que el pueblo cubano se encuentra en una marcha combatiente. Ha decidido una vez más, como lo hicieron en su momento acompañado del comandante Fidel Castro, tomar el malecón habanero como escenario de denuncia y condena contra la hostilidad hacia Cuba por parte del gobierno que usted encabeza. El pueblo cubano enfrenta hoy un alto costo de recrudecimiento sin precedentes del cruel e inhumano bloqueo económico, violando todas las leyes internacionales por el carácter extraterritorial que mantiene, además de ser violatorio en todos los derechos humanos. El gobierno estadounidense en el último año se ha empeñado en cortar todas las fuentes de ingreso de la economía cubana. Ha amenazado y sancionado a las empresas navieras encargadas del suministro de combustible a Cuba. Ha intensificado la persecución de las transacciones financieras cubanas, que trae como consecuencia una crisis energética y de suministros para la población. Además, se incluye de manera completamente unilateral en una lista del Departamento de Estado de Estados Unidos de estados que supuestamente patrocinan el terrorismo, lo que torna aún más difícil el acceso a divisas. Todo esto enmarcado por una guerra mediática permanente, sin tregua, llena de difamaciones y falsa información, atacando incluso la cooperación médica cubana que se comparte en muchos de nuestros pueblos hermanos con la completa complicidad e impunidad de sus mercenarios a sueldo, a los cuales se les destinan más de 20 millones de dólares al año para acciones subversivas y contrarrevolucionarias, pagados con dinero del pueblo estadounidense. El objetivo sigue siendo el mismo, generar carencias, provocar enojo y desesperación para que se responsabilice al gobierno cubano y así dar paso a la ruptura del orden constitucional. Señor Biden, mantener esa política hostil y de persecución resulta, como afirmara el expresidente Andrés Manuel López Obrador, una acción medieval que debe acabar por todas partes. Nos unimos como Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba este día al heroico pueblo cubano en sus acciones que condena el genocida bloqueo económico, comercial y financiero. Y exigimos que Cuba salga de la lista de estados que supuestamente patrocinan el terrorismo. Defenderemos siempre el derecho de los pueblos a la autodeterminación. Defenderemos siempre la decisión del pueblo cubano de tomar sus manos las riendas de su destino desde aquel 1 de enero del 59. Señor Biden, usted se va y a pesar de su genocida política como la de sus antecesores, Cuba y su revolución siguen y vencerán. Cuba resiste y vencerá. Solo con la justicia, con el respeto de las soberanías y con la amistad y cooperación entre los pueblos se puede vivir en un mundo mejor y hacer realidad la fraternidad universal. Eso nos lo dijo en una mañanera el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Es una cuestión brutal lo que estamos viviendo y continuamos viendo. Mira, Tamara, vamos a escuchar al presidente Díaz-Canel, porque es importante, porque él estuvo allí y mira lo que dijo con respecto al tema de incluir a Cuba en la lista de presuntos patrocinadores del terrorismo. Adelante, presidente.
En las últimas semanas y días son numerosos los pronunciamientos de personalidades estadounidenses y de otras partes del mundo que demandan a Biden hacer uso de su potestad para que al menos retire de esa espuria lista el nombre de una nación que jamás debió estar. Señalar a Cuba como Estado que supuestamente patrocina el terrorismo es cuando menos falso e inmoral, venga de donde venga la acusación, pero lo es doblemente cuando la acusación proviene de territorio estadounidense, donde se entrenan ahora mismo grupos paramilitares que organizan, promueven y financian acciones terroristas contra estructuras sociales y económicas en Cuba. Tamara, vamos a revisar la opinión de nuestros usuarios. Hicimos una encuesta al principio, creo que la escuchaste. Vamos a ver qué piensa nuestra audiencia, que es muy importante. Mira, hoy se movilizó el pueblo cubano, colocamos varias opciones cuando preguntamos qué ha logrado Washington con estas acciones. La primera opción, más unión y fuerza de Cuba, tiene 45%. La mitad de nuestra audiencia piensa eso. 7% piensa que Washington lo que ha logrado es más aliados para Cuba. 12% piensa que Washington ha logrado más desprecio a los Estados Unidos. 11% piensa que se ha logrado impunidad al verdadero terrorismo. Y 25%, una cuarta parte, siente que hay más solidaridad para Cuba. Tamara Barra, nos despedimos. Brevemente, por favor. Mucho gusto. Solamente informar que hoy a las 8 de la noche la Asociación de Cubanos Residentes en México, José Martí, va a hacer una velada afuera de la Embajada de Estados Unidos, aquí en México, ahí sobre Reforma y el Ángel de la Independencia, para exigir al gobierno de Estados Unidos el respeto, para exigir el fin del bloqueo y de que salga Cuba de esta lista. Agradecemos mucho la oportunidad, esta entrevista, y conscientes de que Cuba vencerá y que Cuba siempre saldrá adelante. Y felicidades al pueblo cubano por su revolución y por su dignidad. Me parece que el gatico también quiere expresar su solidaridad. Saludo a tu gatico que salió en pantalla también. Muchas chévere, gracias. Pues. un toque simpático para hacer. Por esta entrevista. Ajá, está bien. Bueno, mira, vamos a hacer una conclusión. Sin duda que las medidas coercitivas, sanciones, bloqueos y listas acusatorias que diseña y ejecuta el imperialismo con asiento en los predios de Washington han provocado y siguen generando severos impactos en la calidad de vida de la población cubana, pero curiosamente también ha permitido al mismo tiempo que el pueblo de Cuba demuestre y se demuestre a sí mismo el potencial que tienen para seguir creciendo con dignidad. Lamentablemente, por otro lado, el alienado pueblo estadounidense sigue esclavizado por la dictadura del capitalismo salvaje que mantiene a decenas de millones de personas en la pobreza crítica y a otra cantidad similar sumida en las adicciones discapacitantes. Ustedes lo ven ahí como unos bobos en la calle. Bueno, el absurdo sistema económico y político de Estados Unidos se proyecta como poderoso tratando de humillar a otros pueblos. Pero está claro que tienen profundas debilidades, que se ven muy claras además para todo el mundo desde el sur.